Buenas noches, hoy les voy a hablar sobre Platón y Aristóteles. Platón. Para hacer una introducción a la vida y obra de Platón, conviene primero saber quién fue, dónde vivió y en qué circunstancias ejerció su actividad filosófica. Para empezar, hay que saber que Platón nació en Atenas en el 427 a.C. y murió con 74 años, en el 347 a.C. Fue un personaje muy longevo que vio muchas cosas a lo largo de su vida. Así pues, Platón vivió durante los siglos 5 y 4 a.C. Platón. La vida en Atenas en esos tiempos fue agitada y complicada. Todo pareció ir bien cuando en la llamada época de Pericles la democracia por fin se estableció y floreció de manera positiva. Pericles ya había dejado un buen ambiente político. Cuando murió en el 429 a.C., la democracia era una realidad, pero lo bueno es frágil y pronto llegaron problemas. Cuando Platón era un niño, comenzó la guerra del Peloponeso, que duró muchos años, del 431 al 404 a.C., y se hizo mella en la vida ateniense. Cuando Atenas perdió ante Esparta, comenzó el régimen de los 30 tiranos, que afortunadamente para la democracia duró poco. Platón tuvo pues una infancia y una juventud marcada por la inestabilidad política, lo cual le hizo interesarse por la misma y por la sociedad. La teoría de las ideas. Para Platón, desde el punto de vista filosófico, existen dos realidades: el mundo sensible y las ideas. El mundo sensible se refiere a aquel que podamos captar a través de los sentidos y que esté sujeto a mutuaciones. En cambio las ideas son inmutables y por lo tanto verdaderas. Platón desestima el valor del mundo sensible, ya que su naturaleza cambiante lo aleja del principio de verdad. Este se reduciría a una copia de la idea, a una mentira. Las ideas son pues el objeto de la filosofía platónica, el conocimiento verdadero de la oposición entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Se desprende la concepción del dualismo platónico que atraviesa su obra. La dialéctica como método científico. Platón defiende la dialéctica como el método científico por excelencia. En palabras de Nicolás Abagnano, que significa dialéctica en este contexto, en su sentido primigenio, la dialéctica hace referencia a las discusiones razonadas de dos tesis. Abagnano define la dialéctica platónica como método de la división, en el que dos o más personas, a través del sistema de preguntas y respuestas de Sócrates, contribuyen al conocimiento de tal manera en el que el conocimiento no se constituye individualmente, sino entre los sujetos. En que Platón, la dialéctica se comprende como un método para lograr reconocer la idea primera, a partir de la cual se pueden identificar y estructurar sus especies. La teoría política o social. Platón, en todas sus teorías, para hablar de lo que fuera, para intentar cambiar las cosas, siempre hablaba de acercarse al mundo ideal,
Estaba convencido de que existía un mundo superior en el que estaban las ideas perfectas. En este mundo las ideas seguían un orden jerárquico y la idea de arbusto bien cortado no era tan importante como la idea de justicia o la de política. La idea superior era la idea del bien. Platón se preocupó de la sociedad y quiso ayudar. Siempre intentó acercarse a ese mundo perfecto. La teoría política social que vamos a explicar ahora también hace una división semejante a la división que se hace del alma: racional, irascible, compusible. Bueno, según él, el Estado expresa un grande lo que el individuo en pequeño. Así pues, para el Estado se divide en 3 niveles. Existe un nivel superior que corresponde a la racionalidad, a la sabiduría, que ha de estar compuesto por gobernantes sabios, por filósofos según Platón. El filósofo es quien ha llegado al mundo de las ideas, el que vive en armonía con su alma, el hombre ideal para dirigir la sociedad. Otro nivel sería el de los guerreros, que se representan el alma irascible. Han de ser personas firmes, fuertes, enérgicos. Su misión sería defender el estado de ataques. Y el tercer nivel, el nivel de los ciudadanos, campesinos, artesanos, comerciantes, es el fundamento económico del Estado. Así estará compuesto el Estado ideal para Platón, con gobernantes sabios en el poder, guerreros irascibles y campesinos con templanza. La teoría ética y moral. Bueno, según Platón, el bien es su elemento esencial de la realidad. El mal no existe en sí mismo, sino como reflejo imperfecto de lo real, en el que el bien en sus diálogos mantiene que la virtud humana descansa en la capacidad de personas para llevar a cabo su propia función en el mundo. El alma humana está compuesta por 3 elementos: el intelecto, la voluntad y la emoción, cada uno de los cuales posee una virtud específica en las personas buenas y juega con papel específico. La virtud del intelecto en la sabiduría y el conocimiento. La virtud de la voluntad es el valor, la capacidad de actuar, y la virtud de las emociones es la templanza o el autocontrol. La teoría ética y moral. La teoría que habla de la sociedad y de la ética que ha de tener y de la moral por lo que ha de guiarse. Platón, en su teoría de las ideas, habla de que la idea suprema es la del bien. Para fundamentar su ética sostiene que las personas, sin excepción, han de buscar el bien, pues el bien se lleva a la felicidad y la felicidad es la meta en la vida de todas las personas. Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Era hijo del influyente Nicómaco, médico personal del rey Amintas III, lo que facilitó más tarde sus conexiones con la corte de la capital Pella, donde vivió en su juventud. La temprana muerte de sus padres, cuando él tenía solo 17 años, le puso en manos de tutor Proxeno de Aterneo, quien poco después decidió que el joven viajaría a Atenas, el gran centro cultural de Grecia en la época, para instruirse. Aristóteles
se trasladó a la capital de la filosofía. Es el mejor momento cuando la academia de Platón experimenta su mayor esplendor. La ciudad habría de convertirse en la cuna de su mente, que años después cambiaría el curso de la filosofía y del mundo. Viajó durante años y siguió cultivando su sabiduría. Aristóteles procedía de la familia de médicos y desde siempre ha sentido admiración por las ciencias naturales, como la biología, la anatomía, etc. No es de extrañarse, pues, que su filosofía rechace la idea de Platón de dos mundos, dos realidades. Aristóteles creía que el mundo material creía que los componentes seres, sustancias. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Regresó a Atenas en el año 342 a.C., aceptando la invitación del rey macedonio Filopo, que le pidió que se ocupase de la educación de su hijo Alejandro, quien más tarde sería Alejandro Magno. Durante los años gloriosos del Imperio Macedonio, con Alejandro Magno y todas sus conquistas, Aristóteles siguió viviendo en Atenas y fundó el Liceo, la que podríamos considerar como las primeras universidades, debido a sus características. Bueno, la metafísica. La metafísica aristotélica es la teoría que Aristóteles propone para estudiar la realidad, de la que él no distingue dos partes. Para Platón habla de un mundo de las ideas y del mundo tangible o sensible, y Aristóteles definía la idea de que solo existe el mundo real, en el que vivimos, y en que su mundo está compuesto por seres que a su vez se componen de la forma física y apariencia exterior, de la esencia interior. Así, en un abeto, en la forma de abeto, alto física y apariencia exterior, alto tronco delgado, hojas alargadas, y a la vez es la esencia del árbol. Todos los abetos tienen un común, que son árboles. Bueno, teoría del conocimiento. Sobre la teoría del conocimiento de Aristóteles se puede decir muchas cosas. Para empezar, hay que saber que Aristóteles daba mucha importancia al conocimiento. Le parecía un tema interesante. El conocimiento, la inteligencia es una facultad exclusiva del ser humano. Ningún otro ser vivo la tiene. El conocimiento que interesó a Aristóteles fue el llamado conocimiento científico riguroso. El proceso del conocimiento tiene sus puntos de partida en la observación empírica, conocimiento sensorial, pero ha de usarse el entendimiento que nos llevará al conocimiento científico. En la teoría del conocimiento de Aristóteles se daba tanta importancia a la observación como a la comprensión. Sin una de las dos no hay conocimiento riguroso. Como sabemos, Aristóteles era un científico, por eso siempre buscaba el rigor en sus teorías, el rigor que caracteriza a un científico. Teoría ética. Aristóteles comenzó su teoría ética resaltando que todo aquello que hemos de los seres humanos tiene como fin la felicidad. Así, el jardinero que corta arbustos lo haría por trabajo, pero también porque eso le gusta, porque lo hace feliz. La felicidad sería para una de las riquezas, para otros el placer, la fama, cortar arbustos. En definitiva, el ser humano siempre busca el bien supremo, que es la felicidad. Teoría política.
Aristóteles, en la hora de plantear su teoría política, parte de la idea de que el hombre es un animal de ciudad. El hombre es social por naturaleza. El ser humano ha de vivir en comunidad. La política es el arte de organizar las sociedades. Política y sociedad van de la mano. Aristóteles le dará importancia a la política. Por eso, al igual que Platón, hace un estudio de los regímenes políticos y determina el mejor sistema político para una sociedad. Gracias.